Hola, mi nombre es Graciela de Mari y formo parte de CILSAM, el Círculo Literario de San Martín. Voy a leer un cuento inédito, que es un adelanto de mi segundo libro que está en proceso de edición. El cuento se llama El hombre gato y el cometa de cristal. La piba era un ratón asustado. Vivía en el terreno que daba al fondo de mi casa. Y no me sale decir que ella también vivía en una casa, porque el laberinto que habitaba con sus padres y su hermano menor era un berenjenal de casillas sin un orden lógico. O, mejor dicho, respondía a un orden establecido por parientes que los habían precedido. Ellos habían pegado el salto hacia un lote propio y construcciones de ladrillo. Era una herencia moldeada por las necesidades ajenas y arrumbada por la desidia. En el límite entre mi casa y sus cuartuchos había un montecito de cañas que ya nadie osaba desterrar. Una superficie inexplorada, cubierta de raíces lechosas en las que no se podía siquiera apoyar un pie. Pero, un poco alejado de ese lugar desafiante, había un jardín silvestre. Ahí crecían unas plantas muy altas, apoyadas en el segmento de alambrado que no estaba roto. Eran dalias. ¿Alguien las regaría? Eran bastante lindas, no sé, alegraban la vista. Siempre tenían flores grandes de color azul violeta con un corazoncito amarillo. Matizaban el verde perenne de las cañas. Miento, no eran las únicas flores. También había calas. Con el tiempo les tuve aversión porque las usaban para armar las coronas de los muertos. En esa época las calas crecían y crecían sin que nadie las hubiera plantado. Es decir, alguien las habría plantado, pero yo no tengo registro de eso, ni de eso ni del riego. El resto era pasto ordinario y alguna planta de acelga, legada del tiempo de las quintas. Ella y yo nos hicimos amigas. La piba era medio aburrida, pero era lo que había. Usaba unos anteojos que le ocupaban 3/4 de la cara, o sea, no podía saberse si era linda o fea. Detrás de los vidrios gruesos, unos ojos chiquitos, insignificantes. Siempre parecía dispuesta a volverse invisible. Empezamos la primaria unos años antes de que su papá desapareciera. Íbamos y volvíamos juntas, caminando las 8 cuadras que nos separaban de la escuela. Más o menos por esa época, los padres de mi amiga, con la ayuda de los parientes, habían empezado a construir 2 piezas de material. Una era el dormitorio matrimonial y la otra el dormitorio de los chicos. En el medio, el baño que todavía no estaba instalado del todo. Supongo que la idea era completar la construcción cuando se pudiera. Las habitaciones nuevas estaban separadas de los cuartuchos que oficiaban de cocina y comedor. Para ir a dormir había que franquear el baldío cercado por el cañaveral. Era como cruzar una frontera. No me acuerdo si las cerraduras de las puertas tenían llave, pero sí me acuerdo del llanto histérico de mi amiga a la hora de acostarse. Se escuchaba desde mi casa. Era la época del hombre gato. El personaje había aparecido en una ciudad de la provincia de Buenos Aires y al poco tiempo se había reproducido igual que los conejos. Los diarios publicaban reportes de gente que lo había visto en todos lados. Agredía a los transeúntes desprevenidos, pero también andaba por los techos. Usaba una máscara con orejitas y guantes con garras. Decían que saltaba las medianeras y tanteaba las puertas, y hasta mostraban fotos de los arañazos. La piba se sentía amenazada por la noche, que estaba ahí nomás, a la salida de su cuarto, con sus acechanzas, sus ruidos, sus misterios. Ni hablar de rejas. Gracias se habían amurado las ventanas. El padre tenía pocas pulgas y terminaba con los berrinches a los cinturonazos. La secuencia didáctica incluía llanto, grito, estrépito, silencio. Los detalles los desconozco. La cuestión es que ella se hundía cada vez más en su mundo interno, forjado por libritos infantiles comprados en el Gallito de Oro, la librería del barrio. Las maestras la mimaban porque le tenían lástima. El miedo se hizo carne en el cuerpo de mi amiga. Lo comprimió hasta la asfixia, le rompió el corazón, aunque entonces ni ella ni yo teníamos conciencia de eso.
y si no era el hombre gato, era el exorcista, o la certeza de los días de furia en los que había que comer bien calladitos, las caras pegadas al plato. Una noche la piba se volvió loca. A lo mejor fue una pesadilla o el desmadre de la angustia contenida, no sé, no lo supe. Lo cierto es que ella empezó con los alaridos en plena madrugada. El padre se estaba cebando unos mates antes de salir. Él abrió la puerta del dormitorio de los chicos. El hijo menor, ajeno al barullo, había metido la cabeza debajo de la almohada y ahí se quedó. El hombre estaba tranquilo, aleluya, y en vez de agarrar a su hija de los pelos, la calmó y le pidió que la acompañara. Ella, por la sorpresa o por cansancio, lo siguió. Salieron al sereno. Él le señaló una escalera de madera apoyada contra la pared, de esas que usan los albañiles. Le pidió que subiera, que él iba a acompañarla para comprobar que los únicos gatos eran los del vecino. Le pidió que tuviera confianza. Ella le hizo caso, no le quedaba otra. Llegaron al techo y entonces ocurrió. El hombre levantó el brazo hacia el cielo. Ella alzó la mirada. El cometa era una pincelada de cristal inmóvil en la bóveda oscura, diamantes eternos sobre la calma de terciopelo. Rendidos ante esa belleza inaudita estaban los dos, parados en la losa rústica que nunca llegó a ser una azotea de verdad. Y fue como asomarse a la gloria. El último regalo de su papá antes de que se lo llevaran para siempre. Bueno, gracias.